Segunda Crónicas capítulo 20 lo leemos honrando al Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba ahí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita, de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: Oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad quietos, y ve la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá, y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. ¿Cómo se levantaron? Con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Como dijo, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y uno de ustedes lo cree. Y ha habido consejo con el pueblo. Puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los montes de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino a Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Vinieron entonces Josafat y su pueblo a despojarlos. Hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Aleluya. Santo Dios y buen Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Estamos aquí ante tu presencia, Señor amado. Estamos aquí delante de ti, Dios mío, alabando tu nombre, bendiciendo tu nombre, Dios mío, y dándote gracias primeramente por tu presencia. Gracias por estar en medio de nosotros. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar por nosotros, Padre amado, en esta hora, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por eso, Padre. También reconocemos nuestra necesidad de ti. Reconocemos
que necesitamos de ti. Reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Reconocemos que necesitamos de tu Espíritu Santo para que sea hablando a nuestras vidas. En esta hora, Padre, en el nombre de Jesús te pido que tu Espíritu Santo sea poniendo palabra en nuestros labios. Que no sea yo, sino sea tu Espíritu Santo hablándonos en esta hora. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén. La gloria es para el Señor. Si es para el Señor, de lo más fuerte. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos tienen fe? En esta hora la vamos a poner: cuando la fe y la alabanza traen la victoria. ¿Cuántos lo creen? Cuando la fe y la alabanza traen la victoria. Porque si tienes fe y empiezas a alabar a Dios, la victoria va a venir. Cuando tú menos te lo esperes, vas a ver la victoria a tu favor. Vas a ver esos gigantes caer. Yo no sé si tú lo crees. En esta hora vemos aquí la palabra del Señor. Vemos cómo Josafat estaba pasando un momento donde vinieron 3 reyes a querer destruirlos. Era una nación numerosa, dice la palabra del Señor, que no se podía ni contar, que venían contra Judá. Entonces ellos tuvieron miedo. El pueblo de Judá tuvo miedo porque era un pueblo pequeño comparado a la multitud que venía contra ellos. Ellos sabían, Josafat sabía que no había posibilidad de él poder derrotarlos. No había posibilidad. Hicieran lo que hicieran, por lo más fuerte que fueran, por los mejores guerreros que tuvieran, él sabía que no podían ganar esa batalla. Él lo primero que hizo, reconocer que necesitaba ayuda. Yo no sé, cuando tú estás pasando algo, estás pasando una circunstancia, una prueba, un momento difícil o una necesidad, si reconoces de verdad que solo con Él lo puede hacer, o sigues luchando con tus fuerzas. Porque ahí está la diferencia. La diferencia está, para que seas victorioso, está en la reacción que tú tomes, en la forma que tú actúes en el momento que estás pasando. Eso va a ser la diferencia a que salgas victorioso o que salgas peor. Entonces vemos a Josafat, lo primero que hace, reconoce que no puede. Reconoce que no puede hacerlo, pero él sabe que hay un Dios que puede hacerlo. Entonces él, ¿qué hace? Dice: no puedo. Entonces dice que va a Dios para hablar con Dios, para ver qué respuesta le da, porque él sabía que no podía hacerlo por su cuenta. Cuando tú reconoces que no puedes hacerlo y vas a Dios, Dios está dispuesto a responder y a pelear por ti. Y ni tú lo crees. Pero cuando tú reconoces que no puedes hacerlo y vas a Dios, Dios va a darte la victoria. Pero muchas veces no hacemos lo correcto, sino que hacemos lo contrario. Empezamos a luchar: no puedo hacerlo, pero voy a buscar la forma cómo hacerlo. Voy a buscar dónde, por otro medio, por este medio y por el otro. Y Dios diciendo: aquí estoy yo para ayudarte. Pero primero buscamos por otras áreas. Primero buscamos a ver dónde voy a poder lograrlo. Así como aquella mujer que dice la palabra del Señor, que había gastado toda su fortuna, todo su dinero. Y dice la palabra del Señor que nadie había podido curarla. Esa mujer de flujo de sangre, dice que nadie había podido curarla. Había pasado muchos años. Según la palabra podemos deducir que era una mujer de dinero, una mujer que tenía riqueza. Pero dice la palabra del Señor que ella iba con doctores, con médicos, con cuanta cosa, con brujos, con lo que sea. Iba por todos medios, pero dice que no podía, no hallaba cura para su vida. Podía luchar, y así pasamos muchas veces. ¿Cuántas veces pasamos luchando, viendo a ver cómo salimos de esto, cómo salimos de esa circunstancia, y no vemos respuesta? Y aunque somos hijos de Dios, pero no vemos respuesta. ¿Y qué hacemos? En vez de que reconozcamos que algo necesitamos hacer, reconozcamos que lo que estamos haciendo no se puede, con lo que estamos luchando no vamos a poder, y reconocemos solo Dios va a poder ayudarme, y venimos a Él reconociendo, entonces Él va a actuar a nuestro favor. Pero ¿qué pasa? Que empezamos nosotros a luchar por nuestras fuerzas.
Empezamos a buscar por un medio, por otro. Así como hizo esta mujer, buscó médicos, dice, buscó por todas formas, buscó la forma de poder curarse, pero no lo logró. Hasta que vino a Jesús. Dice la palabra de Dios que vino a Jesús con fe. Lo primero que tienes que hacer, tener fe. Tener fe de que Jesús lo puede hacer. Reconocer que necesitas de Él y venir con fe que Él sí lo puede hacer. Creer, como dice la palabra, en tu corazón que Él lo puede hacer. No solo creer de labios. No solo decir yo creo en Jesús que lo puede hacer. No, de verdad, sentirlo en tu corazón. Jesús puede hacerlo. Jesús puede curarme. Jesús puede sanarme. Jesús puede hacer esto por mí. Pero debe de creerlo en tu corazón. Esta mujer actuó con fe. Esta mujer se allegó y dijo, ahí está Jesús, voy a ir a Jesús. Ella no necesitó hacer tanto, no necesitó hincarse, orar, tantas cosas. Ella lo que tuvo que empezar, reconocer que con nadie más podía. Primero reconocer que solo Jesús iba a poder. Entonces va y se humilla delante de Él. Tiene fe que al tocar el manto de Jesús, ella iba a ser sana. Ella no pidió una oración, no pidió oren por mí, oren por lo otro. Ella dijo, si yo tocar el manto del Señor, seré sana. Muchas veces buscamos de la manera una y otra. Vamos a ir con el profeta, con el apóstol, con este y con el otro, para que ore por mí, para que yo pueda ser sano. Y aún así no vemos la respuesta. ¿Por qué? Porque buscamos por otros medios, aunque son hombres de Dios. Pero buscas por otros medios cuando sabes que Jesús está contigo. Jesús está esperando el momento que tú digas, eres tú, yo quiero que tú seas mi salvador, yo quiero que tú seas mi sanador, yo quiero que tú seas mi doctor. Pero que reconozcas en Él, que tengas fe. Volviendo a Josafat. Josafat llegó un momento que no sabía qué hacer. Él les dijo, no puedo, pero va a Dios. Vemos la palabra del Señor, que Él se va a Dios. Dice la palabra del Señor. ¿Y cómo fue? No se fue solo. Si vemos la palabra del Señor, actuó con fe. Pero dice la palabra del Señor que no fue solo. Llevó a todos, mujeres, niños y aún los hijos. No iba solo. Muchas veces queremos que Dios haga esto por mí, pero voy yo solo, aquellos que se queden allá. Si ellos no quieren, pues está bien. No buscamos, no luchamos por lo que queremos. No luchamos, lo hacemos de la manera incorrecta. Primero debes reconocer que necesitas de Él y que es el único que lo puede hacer. Entonces, ¿qué necesitamos? No pensar que lo podemos hacer solo por nuestra cuenta. Porque muchas veces pensamos, no, pues si no quieren, pues yo solo lo puedo hacer. Si no quieren ayudarme como quiera, yo lo puedo hacer. Y nos quedamos y nos vamos, y por eso no vemos la victoria. Queremos hacerlo por nuestra cuenta. Muchos avivamientos, muchos milagros que han sucedido no ha sido porque ellos han decidido hacerlo solo. Podemos hablar, por ejemplo, de Gales. Hablamos de Gales, que fue un avivamiento que cambió toda la historia. Un avivamiento que cambió la ciudad. Los bares cerraron, las cárceles cerraron, porque hubo un cambio. Un avivamiento trae cambio. Pero ese cambio no empieza porque uno dice, bueno, y no quieren los demás. No, dice que empezaron, hubo unidad. El primer hombre dijo, ¿tú crees que Dios puede hacer algo en esta ciudad? El otro le dijo, sí creo. Entonces vamos, unámonos y oremos por ello. Oremos por ello, que Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice, si dos se pusieren de acuerdo en la tierra, será hecho en el cielo lo que ellos pidieren. Pero muchas veces queremos luchar por nuestra cuenta. Por eso aunque Dios está con nosotros, Dios nos responde muchas veces, pero no salimos victoriosos. A pesar de que Dios nos puede usar de una u otra manera, pero hay lados que estamos todavía luchando. Lados que no vemos la victoria y decimos, ¿por qué no veo a Dios obrar? Tanto que le busco, tanto que oro, tanto que ayuno, tanto que alabo, pero lo estás haciendo por tu fuerza. ¿Y qué pasa cuando lo haces por tu fuerza? Te llegas a cansar y llega el momento que dices, ya, ¿para qué seguir? ¿Por qué? Porque ya has luchado con tus fuerzas. Entonces debemos unirnos. Debe haber unidad. Si no hay unidad, no hay nada.
puede luchar y luchar. Gales fue una ciudad que fue cambiada, pero fue cuando se unieron en oración y no tardaron años. Si tú lees la historia, no tardaron años como nosotros, que pasamos años a veces por ver algo y no vemos nada. No fueron días, pero hubo esa unidad en ellos. Y no solo la unidad, lo primero, creyeron que Jesús lo iba a hacer. Porque la primera palabra que el joven da, dice, llega a su amigo y le dice: ¿tú crees que Dios puede traer esta ciudad a sus pies? El amigo le dice: yo creo que Dios lo puede hacer. Los dos creyeron. Lo primero que hicieron fue que tuvieron fe que Jesús lo podía hacer. Y entonces, ¿qué hicieron? Pero no es solo la fe, tienes que actuar. Entonces ellos actuaron y dijeron: Dios lo puede hacer, ok, ahorita nos unimos y vamos a orar por ese avivamiento. Y cuando de repente vieron el avivamiento, estalló en Gales y hubo ese cambio. Pero necesitamos reconocer de Dios, reconocer que necesitamos de Él, porque podemos luchar, buscar mucha estrategia, buscar cuánta cosa por hacer, pero si siempre lo luchamos por nuestra fuerza, pero no vemos hacer nada, no vemos suceder nada, pero no vemos avance. Yo no sé cuántos quieren ser como Josafat, que decidió ir a Jehová. Él no se quedó ahí diciendo a ver qué pasa. ¿Qué pasó? Se fue, dice Josafat, y se fue con el pueblo, se llevó mujeres, niños, hijos de las mujeres. No fue solo, él se llevó a todos. Dijo: vamos Judá, no podemos solo, pero podemos hacer algo, podemos ir a Dios y Él nos va a decir qué debemos hacer. Ellos no fueron diciendo: bueno, vamos a ir a Jehová y Dios lo va a hacer. No, lo primero que hicieron fue: vamos a ir a Jehová a ver qué instrucciones Dios nos da. Pero ¿qué pasa muchas veces? Tal vez sí crees en Dios, reconoces que Dios lo puede hacer, vienes a Él, pero después te quedas viendo: bueno, a ver cuándo Dios lo hace. Yo tengo fe que Dios lo va a hacer, yo creo que Dios lo hace, pero no esperas instrucciones de Dios. Cuando tú estás pidiéndole a Dios, te rindes a Él, Dios te va a dar instrucciones. No vas solo a venir ya, bueno, la victoria vino. No, tú vas con fe, reconoces que Él lo puede hacer, pero tienes que esperar en Dios, de ver qué Dios te va a instruir para que tú hagas, para que la victoria venga. Pero muchas veces preferimos hacer tantas cosas, sacrificar tantas cosas, pero cuando viene la instrucción de Dios, ahí no escuchamos. Cuando la dirección de Dios es lo más fácil, pero a nosotros nos gusta hacer lo difícil y aún así no vemos la victoria. No vemos la victoria a pesar de que luchamos. Muchas veces nos sacrificamos, ayunamos, oramos, sacrificamos el camino para venir a la casa de Dios y no vemos nada. ¿Por qué? ¿Porque a Dios le gusta que suframos? No, es porque no nos gusta escuchar la dirección de Dios. Dios no te obliga a hacer cosas difíciles. Incluso en la palabra dijo: estoy hastiado de sacrificios. El problema es que nosotros no escuchamos a Dios. El problema es que cuando Dios nos habla, es para el hermano, es para la hermana, a mí no. Empezamos a dejar que lo que Dios te está hablando para otro, y no lo hacemos nosotros. Cuando tú le pides algo a Dios, si hoy en la mañana le pidiste algo a Dios, yo te aseguro que Dios te está hablando en esta hora. Porque cuando tú le pides algo a Dios de mañana, tienes que estar atento todo el día, porque Dios te va a hablar. No esperes oír la voz de Dios, puede hacerlo, pero no esperes oír la voz de Dios a ver cuándo oigo a Dios. No, Dios te va a hablar por medio de alguien, por medio de la alabanza, por medio de la lectura, por medio de la palabra, por medio de algo. Dios te va a hablar por medio del viento. Pero tienes que estar atento qué instrucción Él te va a dar. Tenemos que estar atentos para ver qué Dios me va a decir, qué paso debo dar. Josafat viene y se va a la casa de Dios. Dice: vamos mujeres, niños y todos, vamos a la casa de Dios. Vamos a ver qué Dios dice, a ver qué instrucciones Dios nos da, porque ese enemigo es grande, no lo podemos derrotar. Pero si escuchamos a Dios y seguimos la dirección de Dios, Dios va a pelear por nosotros. ¿Qué pasó? Cuando están en la casa de Dios, Dios levanta un hombre. Levanta un hombre y le dice: Josafat,
le empieza a dar instrucciones, la instrucción de Dios. Dios solo le dice: canten. Porque si iban a la guerra, ¿qué iba a pasar? Iban a morir muchos. Bueno, en esa guerra iban a morir todos porque era un ejército grande. Y aunque hubiera sido una guerra que sí la podían ganar, hubieran habido muchos muertos. Pero ¿qué hizo Dios? Dios solo le dice: canten, adoren. No tenían que pelear. Muchas veces peleamos porque queremos algo. Peleamos luchando, orando, ayunando porque queremos ver la mano de Dios y no vemos nada. ¿Por qué? Porque a veces Dios nos está diciendo: no es lo que quiero. Dios no nos pone cosas difíciles. Nosotros nos hacemos la vida difícil. En la palabra no veo que Dios esté poniendo cosas difíciles a sus hijos. ¿A quién le gusta ver un hijo sufrir? A nadie. Y dice que Dios aún que nos ama más, que hasta dio a su Hijo unigénito, dio a Jesús que moría por nosotros, nos ama más que cualquiera. ¿Creen que le gusta que suframos? No. Es por nuestro pecado, por nuestra rebeldía, por no escuchar a Dios cuando Dios está hablando. Cuando llega Josafat a Dios y le habla, Dios le habla por medio de Jaziel. Dios le habla y le dice una palabra. Dice: no teman, la batalla no es de ustedes, es de Dios. Es la primera palabra que Dios le da. No teman, la batalla no es de ustedes. Así cuando viene algo difícil a tu vida, muchos cristianos tienen miedo. Por ejemplo, los que no tienen papel en este tiempo, asustados porque ay, ¿qué va a pasar? Cuando si sigues a Dios, Dios te va a decir: no temas, que yo peleo por ti. No temas, que yo cuido de ti. Cuando tú te crees en Dios, tú te agarras la palabra de Dios y tú vas creyendo en Él, confiando en Él. Puede pasar aquí y puede pasar aquí que no te van a ver porque Dios te cubre. Dile la palabra del Señor que Él pone ángeles a tu alrededor que no pueden tocarte. Pero el problema es que no creemos en Dios. Cuando Dios nos habla, no hacemos los sordos. Esta palabra no es para mí, o esto Dios sabe que me cuesta, y empezamos con excusas. Es cuando luego nos llegan que busques de Dios. Así que no creas. Si tú sigues lo contrario de lo que Dios te dice, tú puedes huir, pero te va a alcanzar. Porque dice la palabra del Señor que el malo huye sin que nadie lo persiga. Por eso cuánto ves que están con miedo, escondidos en sus casas en esos días. ¿Por qué? Nadie lo está persiguiendo, pero el miedo los persigue. El miedo, por eso la palabra dice: el malo huye sin que nadie lo persiga, porque tu misma maldad te hace que tengas miedo. Pero cuando confías en Dios, no importa, venga quien venga, se asome quien se asome, el gigante que aparezca, Dios pelea por mí. Ni el diablo podía tocar a Job. Cuando llega Job allá y Dios le dice: ¿has visto a mi siervo Job? Dice: ¿cómo voy a poder con él si lo tiene rodeado? Porque es lo que hace Dios. O si no recuerdan a Eliseo cuando llega el ejército de Siria. El ejército de Siria viene y dice: vamos a matar a Eliseo, porque él le dice todo lo que vamos a hacer a Israel. El rey de Siria va con todo su ejército a matar solo a un hombre y lleva todo un ejército. ¿Podía Eliseo pelear con ellos? No, imposible. Un ejército iba a matar a un hombre. Cuando ve el criado Eliseo ve y dice: Señor mío, mira, viene un ejército contra nosotros. Eliseo tranquilo. Él ni siquiera no dice: ay, de veras vamos a hacer algo. Él no dice ni siquiera: voy a ir a orar a Dios para que me cuide. No, porque cuando tú crees en Dios, tienes la confianza en Él, obedeces a Dios. Cuando Dios te habla, tú lo obedeces. Tú tienes la confianza, la certeza de que Dios pelea por ti. Él no fue y dijo: voy a hacer algo porque sí, yo sé que Dios me oye, pero voy a orar. No, él hizo algo. Dice: Señor, ábrele los ojos a este. Algo otro que hubiera hecho, ponerse a orar: Señor, ayúdame con este ejército que es grande. ¿Qué voy a poder hacer? Pero creo en ti que tú me puedes ayudar. No, él dice: Señor, abre los ojos a este, que vea que más son los que están con nosotros.
¿Por qué? Porque cuando tú confías en Dios, tú sabes que Dios te rodea. Tu mismo espíritu dentro de ti te da esa confianza. Pero cuando estamos mal, así podemos venir a la casa de Dios, podemos orar, ayunar, y tienes miedo a algo, es porque algo está malo en tu vida. Algo está mal en tu vida, por eso todavía hay miedo. Pero cuando estás bien, no importa lo que venga, tú te sientes tranquilo. Eliseo se sentía tranquilo, y cuando le dice a Dios, ábrele los ojos a este, dice la palabra del Señor que sale y mira, y dice que el criado dice, wow, hay un ejército cuidándonos a nosotros. Porque lo que hay, aunque tú no veas, porque Géhazi no lo veía, el siervo de Eliseo no veía ese ejército, pero Eliseo lo creía. Y aunque tú no lo ves, Dios te está cuidando. Aunque tú no lo ves, Dios está aquí. Pero debes de creerlo. Josafat escuchó la voz de Dios. Cuando Jezreel le dice, no teman, la batalla de usted, no es de ustedes sino de Dios, él creyó en Dios. No sé qué, no dijo, a ver qué hago. Si no vemos a Moisés también, cuando estaba ya el pueblo llorando, ahora qué vamos a hacer, el ejército de Egipto está aquí enfrente y el mar está enfrente, ¿qué hacemos? Dice la gente llorando. Viene Moisés y les dice, no temáis, estos que ves ahí nunca más lo volveréis a ver. Moisés sabía que Dios estaba con él. Y el pueblo llorando, todo el pueblo llorando, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué? Porque estaban mal. Cuando estás mal, el mismo mal que anda dentro de ti te hace sentir que vas a ser derrotado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Escuchar a Dios. Le oras a Dios, le pides algo, escúchalo. A una instrucción te va a dar. Y si tú sigues la instrucción, Dios va a hacer el milagro en tu vida. Pero muchas veces seguimos haciendo lo mismo, ponemos pretextos. Es que la cebolla de allá, o es que esto y que lo otro, es que me cuesta. Dios sabe que esto, Dios sabe, pero te está hablando. Dios todo lo sabe, pero si te está dando una palabra, Él sabe que lo puedes hacer. No te va a dar algo que no puedes hacer. La palabra dice que Él jamás te dará una carga más pesada de la que puedes cargar. Él jamás nos da algo pesado que no podamos hacer. Parece difícil a nuestros ojos cuando vemos, pero no está difícil. Cuando llegues ahí, Dios va a quitar el gigante. No recuerda a David, el gigante era grande, un ejército escondido con miedo. David iba con Dios. Por eso cuando ve el gigante dice, ¿quién es este gigante que tiene atemorizado a todo Israel? No tenía miedo y no era un guerrero, porque sabía que Dios estaba con él. Cuando tú sabes que Dios está contigo, cuando tú vas obedeciendo a Dios, Dios va a pelear por ti. Por eso dijo, yo voy a pelear con él. Y se enfrentó al gigante. ¿Y qué dice? Dice, tú vienes a mí con palo y espada, le dice, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y ese Dios que mató al oso, que me ayudó a matar al león, ese mismo Dios va a acabar contigo. Porque es Dios el que pelea por nosotros. Entonces no importa lo que pase a tu alrededor, tú mantente firme y ve lo que Dios va a hacer. Mantente firme, escucha la palabra de Dios. ¿Qué pasó después? Él escucha la palabra de Dios, escucha lo que Dios le dice después que él va a Dios. No se quedó solo con, ya oramos a Dios, ahora sí creemos que Dios lo va a hacer, solo esperemos que hace Dios. No, eso es lo que hacemos nosotros. Ya oré, ya ayuné, ahora voy a esperar en Dios a ver qué hace. Lo primero que va a hacer es empezarte a hablar. Muchas veces esperamos, que venga un profeta. Ni un profeta ha venido a hablarme. No, Dios te está hablando en esta hora. Muchas veces esperamos, que no ha venido un profeta a hablarme. No, Dios te va a hablar por cualquiera. No necesitas que venga un profeta, pero tienes que estar atento a la palabra de Dios, atento a la voz de Dios. Cuando viene, entonces, ¿qué palabra le da Jezreel? Dice, adora a Dios, dale alabanza, eso es todo. Qué difícil, ¿va? No, Dios no da cosas difíciles. Nosotros nos hacemos la vida difícil. Cuando llega, entonces dice la palabra del Señor que bueno, vamos a alabar a Dios. Empiezan, dice, a alabar. Por eso la alabanza tiene poder.
La alabanza te da la victoria. Porque cuando tú alabas, estás declarando victoria. Estás declarando que aquello que le pediste a Dios, Dios ya está peleando por ti. Estás declarando, pero muchas veces ponemos poca importancia. Es para Dios, voy a cantar como caiga. Es para Dios lo que venga. ¿Recuerdan a David? Cuando David cantaba, los demonios huían. Por eso cuando Saúl estaba endemoniado, o tenía un demonio que lo atormentaba, lo llamaba David. David empezaba con el arpa y el demonio salía huyendo. No necesitaba orar, no necesitaba hacer tanta cosa, pero Dios estaba con él. Entonces adoraba. Por eso cuando también vemos, si volvemos a Eliseo, un día llega el rey de Israel y le dice: quiero que me hables, que me profetices, porque yo tengo que pelear con un ejército grande, a ver si Dios me da la batalla o no. ¿Qué le dijo Eliseo? Dijo: ahorita espérame, voy a ir a orar y a ver qué Dios me dice y te traigo palabra. No. Eliseo le dice: tráeme un tañedor, o sea, un músico, y que empiece a tocar. Cuando empezó a fluir él y Dios le empezó a hablar, cuando empezó a tocar, cuando empezó a cantar. Muchas veces no le ponemos mucha importancia a la alabanza. Creemos: no, pues así se va, Dios sabe que es para él. Y no haces un esfuerzo para hacerlo bien para él, que Dios está peleando batallas duras por ti. Tú lo único que tienes que hacer, alabarlo, alabar su nombre. Cuando Josafat estaba alabando, dice la palabra del Señor, Josafat y el pueblo estaban cantando, dice que Dios empieza a pelear allá con el enemigo, dice que empieza a trastornar el enemigo. Todos esos que iban contra Judá, uno con otro empieza a matarse. Dice que uno con otro empezaron a matar hasta que todos se mataron. Josafat no tuvo que hacer nada. Lo único que tuvo que hacer es escuchar a Dios, hacer lo que Dios le dijo, y Dios peleó por él. Dios pelea por ti cuando tú lo escuchas. Pero el problema con la iglesia de esos tiempos, que queremos ver la victoria, pero cuando viene la palabra no hacemos caso. Seguimos en lo mismo. Dios dice: cambia esto. Sí, amén. Al rato lo vuelvo a hacer. O sea, Dios te da una palabra porque quiere darte la victoria. Cuando Dios te da una palabra es porque quiere responder tu petición. Cuando Dios te habla es porque Dios dice: hoy quiero hacer tu milagro, haz esto. ¿Y qué hago? Ay, no, es que Dios sabe que me cuesta. Es lo que hacemos. Dios sabe que está difícil. Dice Dios: no, pues vamos a darle la bendición a otro. Eso es lo que pasa. Pues tal vez tú estás orando, luchando, ayunando porque Dios haga algo en tu vida, o porque te bendiga, no sé, con finanzas, en tu trabajo, en lo que sea, y no sucede. Cuando ves otro que no está ni orando ni luchando, recibe eso. ¿No han visto a alguien que alguna vez, algún cristiano que dice: ¿por qué si yo le oro? Si esa hermana es bien pecadora, esa hermana es bien pecador, y miren cómo es que recibe, y yo que le pido a Dios, oro, ayuno y hago tanto y no veo nada? ¿No han visto eso? Yo lo he visto. ¿Por qué? Puede ser pecadora, puede ser esto y lo otro, pero cuando hay una palabra de Dios lo hace. Eso hace la diferencia. La diferencia no es que tú ores, ayunes tanto, pero desobedezcas, de nada sirve. A Dios dice la palabra del Señor que es la obediencia. Cuesta una palabra porque vas a obedecer y es donde Dios actúa. Pero nada sirve que hagamos tanto y no obedezcamos. Entonces cuando Dios te dice algo, tú tienes que actuar para que algo suceda. Entonces la alabanza, cuando tú alabas a Dios, Dios está peleando por ti. Si tú oraste, por ejemplo, oraste en la mañana, viene a la casa de Dios a alabarlo, a darle gracias, porque sabes que lo que tú pediste esa mañana, Dios te va a hablar qué tienes que hacer, y empieza a alabar para que algo suceda. Pero muchas veces no. Muchas veces seguimos en lo mismo. Venimos, alabamos y regresamos a la casa igual. Fui a la casa, a la iglesia, pero no sentí nada, no vi nada. Qué aburrido, ¿verdad? Sí, hay muchos cristianos que se aburren de venir a la casa de Dios y ya vienen por compromiso, vienen porque son cristianos, pero no porque de verdad sientan ese deseo, esa pasión. Voy porque me toca ir, porque tengo que ir, o porque tengo que hacer esto, pero no tenemos esa pasión por decir: yo quiero ir a la casa de Dios porque algo va a suceder.
Si viniéramos con esa pasión, con esa actitud, algo sucedería cada noche que venimos. Algo sucediera. Pero no, ¿qué pasa? Vamos a ver quién canta hoy, a ver si canta bonito, a ver si predica bonito el pastor, qué feo predica. ¿Verdad? Venimos con esa actitud. ¿Qué vas a ver? Nada. Debes traer tu alabanza tú. No importa que cante horrible el que está aquí, que predique horrible el que está aquí, pero tú debes venir con esa actitud, con esa hambre de alabar a Dios, con ese amor de dar todo lo que puedes a Dios. No dar por si aquel canta bonito, entonces sí canto. Por eso no vemos nada. Pero no vemos nada. Pero si cambiáramos y viniéramos cada día a ver qué Dios me va a decir que haga hoy para que mi milagro suceda, a ver qué Dios me dice hoy, pues de lo que le pedí para que suceda mi milagro. Pero muchas veces no lo hacemos. Si Dios te habla, muchas veces, ¿qué hacemos? Esto no puedo hoy, pero mañana voy a hacerlo, o el mes que viene, o el año que viene, y así vamos. Y así vamos. Si te dice Dios hoy, es hoy. Pero muchas veces lo dejamos para mañana. Mañana se te olvida. Mañana el diablo te va a poner cosas enfrente para que te olvide, para que no lo hagas. Eso es lo que hacemos. Pero no vemos la mano de Dios. La alabanza es declarando victoria de que Dios ya está peleando por ti. Es declarando que Dios ya está peleando por ti la batalla. No importa quién se ponga enfrente, no importa quién venga, Dios pelea por ti. La batalla está ganada sin que tú tengas que pelear. Josafat no tuvo que pelear. Josafat no tuvo ni que levantar una espada. Solo alabó al Señor y Dios derrotó. ¿Y qué pasó? Josafat pidió riqueza. El pueblo de Judá pidió riqueza para también. No. Pero eso es lo que hace Dios cuando tú obedeces a Dios. Dios te da hasta lo que no le pides. Dios te da hasta lo que no le pides. Recuerda a Salomón. Salomón estaba ahí y agradó al Señor, porque cuando entró dice que lo primero que hizo fue alabar a Dios. ¿Te das cuenta? Fue alabar a Dios. Y cuando él se alabó en el templo lleno de humo, en la noche viene Dios y le dice: Salomón, pídeme lo que quieras. Imagina que Dios te diga eso, es porque lo estás agradando. Y Dios lo hace, pero el problema es que nosotros somos desobedientes. Pero Salomón, Dios ya le dice: pídeme lo que quieras. ¿Qué dirían aquí? Diría Giovanni: una esposa, una mansión, un carro del año, y esto y lo otro. No, Salomón dijo: no necesito nada. Solo dame sabiduría para guiar este pueblo. Dice la palabra del Señor que Dios le dio sabiduría y le dio riqueza. No había hombre más rico en la tierra como él. Salomón se la pidió, no. Así pasó con el pueblo de Judá. El pueblo de Judá, cuando escucha la palabra de Dios, Dios les dice: alaben, y ellos se ponen a alabar. Nunca pidieron riqueza. Dice la palabra del Señor que cuando ellos alaban y se deja, digamos, por ejemplo, terminó el servicio y van a ver y ven todos muertos. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que dice que había mucha riqueza ahí entre ellos. Dice que tardaron 3 días. Imagínense, 3 días recogiendo oro. ¿Cuánto podría ser? Pero es lo que Dios hace cuando tú eres obediente a Dios. Es lo que Dios hace cuando tú eres obediente. Tú no le pides algo y Dios dice: pero te lo voy a dar. Pero eso solo a los que obedientes, que oyen la voz de Dios y siguen su instrucción. ¿Verdad? No es que el cristiano es que Dios tenga que bendecirlo, pero es lo que Dios hace. ¿Verdad? Muchos me podrán criticar en esta hora y decir: no, es que hablan, es que no veo otra forma que Dios actúe en la palabra. Cuando tú eres obediente, Dios te hace tu milagro y aún te bendice. En la palabra veo todos los hombres de Dios, Dios los bendijo y sin que le pidieran, pero solo aquellos que eran obedientes, solo aquellos que cuando escuchaban la palabra de Dios decían: heme aquí, ¿qué quieres que haga? Yo no sé cuál quieres ser tú. Si quieres obedecer a Dios, quieres ver un cambio,
o simplemente escuchar y seguir peleando tu batalla? Dios derrotó al enemigo sin que Judá tuviera que pelear. Dios derrotó al enemigo sin que Judá tuviera que pelear. Yo no sé tú si quieres seguir peleando, si quieres seguir peleando la misma batalla y no rendirte a Dios. Lo primero es rendirnos a Él, reconocer: yo no puedo. Muchas veces nos creemos muy buenos y decimos: no, yo puedo, soy buen trabajador, soy fuerte, soy lo otro. Dios dirá: pues bueno, y síguele. Cuando ahí venga la enfermedad, a ver si esa fuerza te va a ayudar. Cuando venga la enfermedad, a ver si ese dinero que has hecho te va a curar. Ahí es donde pasa eso. ¿Por qué? Porque dejamos a Dios por un lado y creemos que por nuestra fuerza, por lo que sabemos, por esto y lo otro. Y Dios no se mete con nosotros. Dios dice: ok, puedes. Pero cuando viene el problema, ahí es donde pedamos: Señor, ayúdame. Pues no, que eres fuerte, no que tienes fuerza, que eres bien inteligente, que todo lo puedes, ¿verdad? Pero hasta ahí, ya cuando todo nos ha pasado. No esperes que pasen más cosas mayores. Los tiempos, si vemos hoy la gente con miedo, tanta gente con miedo, espero que aquí no haya ni uno, tanta gente con miedo por lo que está pasando, ¿verdad? Digo, ¿por qué miedo? Si Dios pelea por ti, si tú le eres fiel a Dios, Dios te cuida. No importa lo que pase. Y si es la voluntad de Dios que nos lleven, pues nos vamos. ¿Qué? ¿Verdad? Porque si es la voluntad de Dios, Dios nos va a bendecir donde quiera que nos lleven, ¿verdad? Abraham, por ejemplo, una vez, ¿verdad?, tuvo que irse a Egipto porque no había nada donde estaba. ¿Y a qué fue? No era donde debía ir, pero Dios lo dejó ir a Egipto. ¿Y cómo regresó? Con toda la riqueza de Egipto. Sí, Dios, cuando tú sigues a Dios, no importa si te lleva, tú no te preocupes si Dios te lleva donde te lleva a África, donde sea. ¿Por qué? Porque tal vez Dios ahí te quiere bendecir, ahí te quiere usar, o te lleve a México, Guatemala, donde sea. Tú debes de confiar en Dios. Y Dios te dice, Dios hará. Cuando Dios dice, Dios hará. Pero muchas veces nos agarramos: no, es que aquí soy bendecido. Pero acá Dios no tiene poder para bendecirte más. Entonces, lo primero, en esta hora, reconozcamos que solo Dios lo puede hacer. Ponte de pie. Reconozcamos a Dios, que solo Dios puede hacerlo. Cuando vienen gigantes a tu vida, Dios los puede derrotar. Pero tienes primero que reconocer que Dios lo puede hacer. Primero rendirte a Él antes de buscar por otros medios. Muchas veces buscamos por otros medios y es donde no sucede. No, ven a Él y dice: Señor, yo creo que tú lo puedes hacer. Vengo a ti. Y luego espera que Dios te va a decir para que suceda, ¿verdad? No solo vengas a Él y hay que ver qué pasa. No, la fe y la alabanza traen la victoria. Y ni tú lo crees, la fe y la alabanza traen la victoria. Tienes que tener fe y empezar a alabar a Dios. Cuando vienes, como decía, cuando vienes a la casa de Dios, tienes que venir con esa fe y esa alabanza en tu corazón, creyendo que Dios ya peleó esa batalla por ti. Y cuando llegues, cuando regreses, vas a ver el gigante ya caído. Vas a ver que ya todo se acabó. Ese enemigo que te acechaba ya está quitado. Es lo que Dios hace cuando creemos en Él. Pero debemos reconocer que solo Él lo puede hacer. Cuando le entregas las batallas a Dios, Él te da la victoria. No pelees por tus fuerzas. Deja que Dios pelee por ti.